Bienvenidos. Soy el cronista de la historia y hoy hablaremos sobre el origen de la palabra salario. Hoy el salario es un pago depositado en nuestras cuentas bancarias, pero ¿sabían que en la antigüedad, esta sustancia que hoy pasa desapercibida era considerada una de las riquezas más valiosas? Acompáñenme para descubrir cómo la sal llegó a estar ligada a la remuneración de los trabajadores. Para entender por qué la sal era tan importante, hay que remontarse a tiempos antiguos. Antes de la existencia de la refrigeración y los conservantes químicos, la sal era indispensable para preservar los alimentos. Sin ella, el pescado, la carne y otros productos perecederos no podían almacenarse por mucho tiempo, lo que ponía en riesgo la supervivencia de comunidades enteras. Por eso, en muchas culturas, la sal se convirtió en símbolo de riqueza y poder. Algunos ejemplos. En el antiguo Egipto, la sal se utilizaba para momificar a los faraones, lo que le daba un estatus casi sagrado. En China, los impuestos sobre la sal eran una fuente clave de ingresos para el imperio. En África, durante ciertos periodos, la sal era más valiosa que el oro y se usaba como moneda de intercambio. En Grecia se intercambiaban esclavos por distintos productos, incluyendo la sal, de donde es probable que provenga la expresión "no vale su sal" para indicar que el precio de un producto es muy alto por la baja calidad de la mercancía en venta. Era tan antigua la costumbre de pagar en sal. Las rutas comerciales que transportaban sal eran estratégicas, y los imperios luchaban por controlar su distribución, porque quien dominaba la sal, dominaba la economía, dejando la práctica de comerciar con ella a los pueblos que vinieron después. La palabra salario proviene del latín salarium y significa por sal o pago con sal. Conviene recordar que en la antigua Roma uno de los pagos se realizaba en forma de sal. Era costumbre en Roma hacer pagos en sal a los esclavos domésticos por ser una especia valiosa, quienes usaban una parte y vendían el sobrante por dinero. También había gente modesta que trabajaba en manufactura que recibía salarium, y estaba tan asociado al pago de los esclavos domésticos, que Cicerón decía que vivir de un salarium era condición indigna de un ciudadano u hombre libre, y más bien propio de esclavos. Los romanos extraían la sal en las salinas de Ostia y la llevaban a través de los Apeninos hasta Roma. Por esta ruta, bautizada como vía salaria, los soldados romanos custodiaban celosamente su preciada carga por considerar que valía su peso en oro, ya que con ella se hacían pagos, además de conservar alimentos. Los soldados romanos, al custodiar la ruta de la sal y a los mercaderes que la llevaban, recibían bolsitas de sal como pago por el servicio prestado, al cual llamaban salarium argentum o dinero de sal. De ahí proviene la palabra salario. Los soldados romanos desempeñaban un papel fundamental en la expansión del imperio, y necesitaban provisiones constantes para sobrevivir en el campo de batalla. Uno de los bienes más esenciales que recibían como parte de su pago era la sal. Con el tiempo, aunque los soldados pasaron a recibir monedas en lugar de sal, el término siguió utilizándose para referirse a la remuneración. Es increíble pensar que, lo que hoy conocemos como salario, comenzó como un simple puñado de sal, pero así de valiosa era en el pasado. La influencia de la sal no terminó con Roma. Durante la Edad Media, los monarcas impusieron severos impuestos sobre la sal, porque su comercio era vital para la economía. En Francia, por ejemplo, existía la gabelle, un impuesto sobre la sal que llevó a fuertes protestas y fue uno de los desencadenantes de la Revolución Francesa. Siglos después, en 1930, Mahatma Gandhi lideró la famosa Marcha de la Sal en la India. Como protesta contra el monopolio británico, miles de personas caminaron kilómetros para recoger sal del mar, desafiando las leyes coloniales. Cada uno de estos eventos demuestra que la sal no era solo un condimento, era una herramienta de poder, resistencia y transformación social. El concepto de salario moderno tendría su aparición tras la Revolución Industrial, donde las personas comenzaron a trabajar como asalariados en las nacientes fábricas. Con la Segunda Revolución Industrial aumentó la necesidad de tener empleados que trabajaran varias horas al día, recibiendo su salario en forma de dinero. Hoy en día, trabajar en condición de asalariado es la forma más común de generar ingresos alrededor del mundo. En la actualidad, el salario no se limita únicamente al pago correspondiente, ya que éste incluye otras recompensas totales, como bonificaciones, pago de incentivos, comisiones, beneficios, gratificaciones y opciones sobre acciones. No todos los salarios son iguales. Dependiendo de la actividad o conocimientos, la cantidad puede variar. Sin embargo, existen casos donde personas que realizan la misma actividad reciben un pago inferior. Esto se conoce como desigualdad salarial. Esta diferencia, que frecuentemente es asociada al género, evita que las personas reciban el mismo salario por presentar la misma productividad. Existen leyes que protegen la igualdad laboral partiendo del principio de igualdad ante la ley, ya que este es un derecho humano respaldado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el cual busca proteger contra cualquier clase de discriminación. Sin embargo, en algunos países aún es evidente la brecha salarial asociada al género. En la actualidad, el salario está asociado a sus formas de pago, que son las siguientes. Salario nominal. Está marcado por la nómina de los trabajadores, la cual integra a todos ellos. A través de esta lista se les asigna un cargo y responsabilidades que, dependiendo de la actividad en la organización, le corresponderá un determinado pago. Salario por unidad de obra. Como su nombre indica, permite el pago del salario una vez que la obra o servicio haya sido culminado. Por tanto, el trabajador deberá esperar hasta el final de su trabajo para recibir el pago por los servicios prestados. Salario por unidad de tiempo. En este tipo, el salario se mide por el número de horas en las que el trabajador preste sus servicios. Ello quiere decir que cada hora representa una suma de dinero. Salario mixto. Combina varios tipos de métodos salariales. Por ejemplo, un trabajador nominal puede recibir pagos por unidad de obra o por unidad de tiempo. Hoy, el salario nos permite acceder a bienes esenciales, pero en la antigüedad, recibir sal aseguraba la supervivencia. Si en el pasado la sal era el recurso más preciado, ¿qué crees que es el equivalente moderno? ¿La información? ¿La energía? Pensar en el valor que le damos a ciertos bienes nos ayuda a entender mejor la evolución económica y cultural de la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la sal y el salario. Espero que la próxima vez que escuchen la palabra salario, recuerden que su origen está en un pequeño grano de sal con un enorme peso en nuestra historia. Si te gustó y deseas más contenido como este, dale like y suscríbete a este canal El Cronista de la Historia. Contamos con tu apoyo para seguir adelante y viajar juntos a través del tiempo. ¡Hasta la próxima!